Hola, soy Razorblade y te doy la bienvenida. En este capítulo vamos a aprender a configurar Visual Scripting, o VOL, como quieras llamarlo, para crear el controlador del personaje. Este es un resumen de lo que aprenderemos a lo largo del apartado del controlador del personaje. Moverlo de izquierda a derecha, el salto, ejecutar las animaciones correctas de acuerdo a las acciones que está ejecutando el personaje. Vamos a comenzar creando una nueva carpeta en donde precisamente vamos a guardar todos nuestros Visual Scripts. Aquí en la sección de proyecto, vamos a la carpeta de Assets y dentro de ella vamos a crear una nueva carpeta, clic derecho, Create, Folder y démosle el nombre de Visual Scripts. Continuemos, ahora seleccionemos al player en la jerarquía y añadámosle un nuevo componente, Add Component, y busquemos por Script Machine. Yo ya lo tengo por aquí, lo voy a seleccionar para agregar el nuevo componente, ahí está. Este componente tiene el propósito de ejecutar la lógica que contenga un gráfico en particular. Aquí solicita por uno, así que creemos uno. Solamente tenemos que dar aquí al botón de New. Se abre el explorador de archivos y dentro de la carpeta de Visual Scripts es donde vamos a guardar este nuevo gráfico. Hay que darle un nombre. Este gráfico tendrá toda la lógica para controlar al personaje, así que démosle el nombre de Player Controller y lo guardamos. Para editar el nuevo gráfico, lo que tenemos que hacer es dar clic aquí en Edit Graph o ir hasta donde lo guardamos, aquí en la carpeta de Visual Scripts, seleccionarlo y luego dar clic en Edit Graph. Se abrirá esta nueva ventana que es donde podemos editar el gráfico. Vamos a ajustar la posición de esta ventana. La voy a poner en esta sección, ahí la tenemos. Y ahora vamos a seleccionar el player aquí en la jerarquía porque te quiero mostrar algo. Aquí puedes ver que podemos poner un título y un resumen. Por ejemplo, llamemos esto a controlador del jugador, ya que precisamente va a ser el controlador del jugador, y como resumen pongamos que se encargará de controlar al personaje. Tú puedes poner más líneas como tú quieras, siempre y cuando lo entiendas. Y ahora sí, volvamos a nuestra ventana de Script Graph. Recuerda que podemos maximizarla dando clic al atajo, Shift más espacio, o volver a minimizarlo con Shift más espacio. Dejemos maximizada la ventana para poder ver cómo está construida. La interfaz de un Script Graph es bastante sencilla de entender. La parte central es nuestra área de trabajo. Es donde vamos a plasmar toda la lógica necesaria para construir los comportamientos de cada uno de nuestros objetos dentro de nuestro videojuego. Si seleccionamos un nodo cualquiera, por ejemplo seleccionemos al evento Start, a la izquierda en el apartado de Graph Inspector vamos a poder ver más información acerca del mismo. En la parte inferior tenemos el apartado de Blackboard, que es donde vamos a poder construir las variables. Reciben el nombre de variables porque precisamente son variables, es decir, el valor que contienen puede ser modificado a lo largo del transcurso de su vida dentro del gráfico. Vamos a entender mejor cómo funcionan las variables mientras vayamos utilizándolas. Te expliqué que el evento Start es un nodo, al igual que el evento que tenemos aquí abajo, el evento Update, que igual es un nodo o unit, como lo queramos nombrar. Podemos entenderlo como pequeñas piezas de Lego que realizan una gran variedad de tareas por nosotros, o simplemente contienen algún tipo de información. Entonces la idea es que seamos capaces de usar nuestra habilidad como programadores para conectar cada una de estas piezas en un orden lógico, de tal manera que vamos a poder conseguir construir cualquier tipo de comportamiento deseado, como por ejemplo hacer que el personaje se mueva dentro del nivel, que es lo que vamos a hacer en un momento. Continuemos, comencemos calculando el movimiento del personaje. Queremos mover al personaje a la izquierda y a la derecha dependiendo del valor devuelto por el nodo InputGetAxis. Así que busquemos por él. Clic derecho en cualquier área vacía del gráfico y damos clic en Add Unit y busquemos por el nodo InputGetAxis. Seleccionemos la primera opción y acomodémoslo por el momento de este lado. Este nodo espera por un nombre. Aquí en su propiedad AxisName, ¿ves? Aquí es donde vamos a necesitar poner una palabra clave. Esta palabra clave nos va a ayudar a decirle al nodo en qué dirección desea mover el usuario al jugador en la horizontal. Entonces, si ponemos la palabra clave horizontal con la H mayúscula, lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando presionemos la tecla A, este nodo devolverá el valor de -1, 1 si presionamos la tecla D y 0 si no nos estamos moviendo, es decir, no estamos pulsando ninguna tecla. Como podrás intuir, esta palabra clave no solamente nos ayuda a saber la dirección en la cual el usuario desea moverse, sino que también contiene las teclas designadas para leer el movimiento, la dirección. Además de las teclas A y D, también podemos detectar el movimiento si el usuario presiona las flechas izquierda y derecha en su teclado, y si fuera el caso también con el joystick izquierdo en un mando. Te voy a enseñar dónde puedes encontrar las palabras clave, como horizontal. Simplemente vamos a ir a Edit, vamos al apartado de Project Settings y seleccionamos aquí el apartado de Input Manager y aquí dentro de
Access vamos a tener todos los ejes con las palabras clave que podemos utilizar. Dentro de los ejes tenemos al eje horizontal. Aquí en el apartado de Name ves que es la palabra clave horizontal con H en mayúscula. Y tenemos los botones que leen dicho movimiento en la horizontal. Tenemos a la tecla a la flecha izquierda en nuestro teclado, a la flecha derecha y también a la tecla A y D respectivamente. Ten en cuenta que todos estos botones son configurables, así que en lugar de utilizar la tecla D, por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, la tecla Y ahora esa sería la tecla que se estaría utilizando para leer el movimiento hacia la derecha. No nos interesa que esto sea así que voy a volver a dejar la tecla D tal como estaba. Tenemos muchas otras opciones aquí en la parte inferior, pero para nuestros propósitos de aprendizaje no nos interesa aprenderlas en este momento. Cerremos esta ventana y continuemos. Hasta ahora, gracias al nodo input-get-axis, podemos conocer la dirección en la cual el usuario quiere mover al player en la horizontal. No obstante, necesitamos aplicar una velocidad en la dirección para obtener el movimiento en sí del jugador. Comencemos creando una nueva variable de tipo float para almacenar el valor de la velocidad. Siempre que creemos una nueva variable, tenemos que tomar en cuenta el alcance de dicha variable. Con alcance me refiero a su nivel de visibilidad dentro del juego. Por ejemplo, creemos la variable velocidad dentro de la categoría de objeto. Vamos aquí al apartado izquierdo, en el Blackboard, seleccionamos Object y si leemos la descripción que tenemos aquí, dice que estas variables son compartidas a través del objeto actual. Vamos a entenderlo mejor en un momento. De mientras creemos la variable, la puedes nombrar velocidad, yo lo voy a poner en inglés, speed, y selecciono el tipo float. Una variable de tipo float es capaz de almacenar valores numéricos con decimales, ya sea que el número sea negativo o positivo. Por el momento dejemos el valor a 0. Esta variable está dentro de la categoría de objeto, lo que significa que vamos a poder modificar su valor fuera del gráfico en donde se encuentra. Entonces, salgamos del gráfico para que lo veas. En el momento de haber creado nuestro componente ScriptMachine, en este objeto, en el player, también se creó el componente Variables, que nos permite crear variables de tipo objeto, tal como la variable speed que podemos ver por aquí, que como te dije nos permite modificar las variables fuera del gráfico, como lo vamos a hacer aquí. Aquí entonces puedo poner el valor de 5 o el que sea. Por el momento dejemos el valor a 0. Si borramos la variable, también va a ser eliminada dentro del gráfico, como puedes ver por aquí. Las variables de tipo objeto no necesariamente tenemos que crearlas aquí, sino que también las podemos crear en el objeto en sí. Entonces vamos a volver a crear la variable speed, seleccionamos el tipo, float, y dejemos el valor a 0. Y ahora si volvemos al gráfico de nuevo, podemos ver que la variable vuelve a aparecer. Poder modificar las variables fuera del gráfico es de gran ayuda porque nos ayuda a modificar el valor de la variable, en este caso de la variable de velocidad, en todo momento, logrando así testear el valor hasta encontrar la velocidad adecuada para el movimiento del player. Bueno, ya sabemos la dirección en la cual queremos mover al jugador y también la velocidad a la cual queremos moverlo. Pero para obtener el valor en sí del movimiento necesitamos multiplicar la dirección por la velocidad. Entonces tomemos la variable speed y arrastrémosla hasta nuestro gráfico. Ahí la tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este valor por este otro. Entonces busquemos por el unit multiply. Clic derecho en un área vacía y escribamos por aquí multiply. Podemos seleccionar cualquiera de las dos primeras opciones. Voy a seleccionar esta, ahí la tenemos. Y dejémoslo por de mientras aquí. El resultado de multiplicar este unit por este otro lo queremos guardar en una nueva variable. Esa variable la vamos a llamar movimiento, ya que va a tener precisamente el valor del movimiento. Esta variable la vamos a crear dentro de la categoría de graph. Entonces vamos a ir aquí a la izquierda, seleccionamos graph y si leemos la descripción tenemos que estas variables son locales al gráfico actual, lo que significa que las variables creadas dentro de la categoría de graph solamente pueden ser modificadas dentro del gráfico en donde fueron creadas. Creemos la variable, démosle el nombre, movimiento y en su tipo seleccionemos que es de tipo flotante, float. Dejemos que el valor por defecto sea 0, ya que precisamente el valor que queremos que tenga va a ser asignado por el resultado de esta multiplicación. Entonces pensarías, simplemente necesitamos arrastrar y soltar la variable tal como lo hicimos con esta otra, pero no es el caso, ya que si hacemos esto, pero al hacer esto lo que estamos haciendo en realidad es leer el valor que tenga actualmente, en este caso 0. Nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos modificar su valor. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar el unit y
también arrastrarlo y soltarlo, pero presionando la tecla Alt en nuestro teclado. Presiono Alt y ahora sí lo arrastro hasta mi gráfico. Como puedes ver, aquí tiene una pequeña descripción que dice setVariable, lo que significa que vamos a estar modificando el valor de esta variable y no leyendo su valor que tenga, ya que como lo hicimos aquí y como puedes ver aquí tiene la palabra getVariable, que significa obtener el valor, mientras que set sería como asignar el valor. Antes de comenzar a conectar todos estos nodos, lo primero que tenemos que entender es que toda nuestra lógica debe tener un punto de inicio. Ese punto de inicio debe ser un evento. Por defecto, cuando creamos un nuevo gráfico, tenemos disponibles para su uso el evento start y update. Aquí está el evento start y update. Los eventos los podemos reconocer porque tienen esta pequeña franja de color verde y además tienen el nombre de event, como podemos ver aquí. Los eventos funcionan como su nombre lo dice, como un evento, o también lo podemos entender como un disparador. Cuando ocurre el evento podemos reaccionar en consecuencia. Entonces hagamos eso. Queremos reaccionar en consecuencia cuando el evento update ocurra. ¿Y cuándo ocurre el evento update? Bueno, el evento update va a ocurrir cuando comience el juego y va a seguir ocurriendo o ejecutándose para cada frame del juego. Voy a poner en cámara rápida cómo organizo todos los nodos para poder continuar. Te quiero explicar rápidamente cómo funciona la propiedad dim que tenemos disponible aquí en la interfaz. Esta de aquí. Cuando está activada nos permite visualizar qué nodos están realmente haciendo algo dentro de nuestro gráfico. En este caso el evento update y start están haciendo algo ya que en todo momento van a ocurrir cuando comencemos el juego. Por el contrario, todos los demás nodos no están haciendo todavía algo, así que van a aparecer a un tono más bajo, como podemos ver. Cuando lo desactivamos, esto ya no es válido y todos los nodos se van a mostrar a igual color, a pesar de que algunos de ellos no están haciendo nada todavía. Esto es de gran ayuda, así que dejémosla activada. Los puertos son estos iconos transparentes que tenemos al exterior de cada uno de nuestros nodos y nos ayudan a establecer las conexiones entre cada uno de ellos. Podemos hacer dos tipos de conexiones. La primera de ellas es para establecer un orden de ejecución y la segunda es para pasar la información entre cada uno de los nodos. Podemos darnos cuenta qué clase de conexión estamos haciendo gracias a que cada uno de los puertos es representado por un icono diferente. Por ejemplo, el triángulo transparente nos dice que podemos hacer una conexión de orden de ejecución, es decir, en qué orden queremos que se ejecuten los nodos a la hora de reproducir el juego. Mientras que el icono circular transparente nos ayuda a pasar la información entre los nodos. Por ejemplo, queremos multiplicar los valores devueltos por cada uno de estos nodos, entonces vamos a pasarle la información. Aquí esto va a ser el primer valor, este el segundo, y el resultado de multiplicar estos dos se lo vamos a asignar a la variable movement. Entonces la variable movement ahora tendrá el resultado de esta multiplicación. En unos momentos vamos a estar entrando al modo de play y vamos a estar viendo cómo está funcionando todo esto. Por el momento no te preocupes si no logras entender todavía qué estamos haciendo exactamente. Hablemos sobre los iconos y los tipos de datos. Muchos de los iconos que tenemos dentro de nuestros nodos, por ejemplo en este nodo de multiplicación, nos ayudan a conocer qué clase de información espera o recibe un nodo en particular. Por ejemplo, el nodo de multiplicación espera por dos valores de tipo flotante para multiplicarlos y devolver dicho valor. Por ejemplo, cuando estamos creando una nueva variable, siempre tenemos que especificar el tipo. Un tipo simplemente es una clasificación que nosotros le damos a la información. Por ejemplo, cuando seleccionamos el tipo float, nos referimos a valores numéricos con o sin decimales. Integer para valores numéricos sin decimales, por ejemplo, el número 7, 23, etc. Un tipo string es una secuencia de caracteres o una pieza de texto. Por ejemplo, la palabra text, text 123 y la palabra t son todos strings. También tenemos el tipo de valor boolean. Un valor booleano siempre es verdadero o falso. Lo podemos utilizar para tomar decisiones de acuerdo a si el valor es falso o verdadero. Más adelante vamos a estar trabajando con este tipo de información y vas a entender mejor su aplicación. También tenemos a los vectores, que representan un conjunto de coordenadas de valores numéricos con o sin decimales, es decir, valores flotantes. Unity tiene tres diferentes tipos de vectores. Vector 2, como el que tenemos seleccionado aquí, que contiene coordenadas x y y para trabajar en 2D. Vector 3, que contiene coordenadas x, y y z para trabajar en 3D. Incluso Vector 4, que contiene coordenadas x, y y z y w para trabajar en espacios 4D. Si has trabajado con shaders, sabrás que se utilizan para sus parámetros. Otro tipo de información con el que podemos trabajar es un GainObject. Un GainObject es una entidad básica utilizada en las escenas de Unity. Todos los GainObjects tienen un nombre, un componente transform para
modificar su posición y rotación en la escena y además una lista de componentes. Ya conocemos los GainObjects. Por ejemplo, nuestro jugador es 1, ya que tiene un nombre, un transform y además una lista de componentes. Tenemos otro tipo de información llamada Object, que es un tipo especial en Unity. Por ejemplo, aquí en el nodo de la variable speed, de la variable velocidad, vemos que la variable devuelve un valor de tipo objeto, value object, lo que significa que, a pesar de que el nodo de multiplicación espera por un valor flotante, nosotros le estamos pasando un valor de tipo objeto. Entonces lo que sucede cuando trabajamos con este tipo de valores es que actúan como un valor comodín, es decir, que podemos hacer las conexiones sin ningún problema a pesar de que no es de la clase de información que esperaba este nodo. Lo mismo sucede con esta otra variable que espera por un valor de tipo objeto y nosotros le estamos pasando un tipo float. Entonces es como si realmente no le importara qué clase de información yo le esté pasando. Tenemos muchos más tipos de información con los que podemos trabajar y que iremos viendo a lo largo de la serie, pero por el momento ya conocimos algunos de los más esenciales. Ahora te quiero hablar sobre este icono, esta pequeña flecha verde que podemos ver en los diferentes nodos. Cada una de estas flechas representa un flujo. ¿Un flujo de qué? Un flujo de control, es decir, que cuando hacemos las conexiones, por ejemplo, como lo hicimos aquí con el event update hasta este otro nodo, lo que estamos haciendo es establecer un orden de ejecución, es decir, comienza por aquí y después pasa a este otro. Entonces yo podría tomar ahora, por ejemplo, el evento start y conectarlo por aquí, de tal forma que se ejecutaría esto, después yo pasaría a esto, incluso podría tomar esto y conectarlo a este tercer nodo, de tal forma que sería 1, 2 y 3. Y cada uno irá haciendo lo que tiene que hacer. Para deshacer una conexión, simplemente lo podemos posarnos dentro de la conexión, de tal forma que se ilumine la conexión y damos clic derecho sobre ella y desaparece la conexión realizada. ¿Qué te parece si ahora sí ya entramos al modo de reproducción para ver cómo está funcionando todo esto? No lo grabé en pantalla, pero hace unos momentos yo tomé la ventana de juego y la coloqué en esta parte superior para poder ver el gráfico en su totalidad cuando se ejecute la escena. Una de las grandes ventajas de trabajar con esta herramienta es que podemos ver en tiempo real cómo está funcionando la lógica que hayamos plasmado en nuestro gráfico. Entonces, si recordamos el nodo input_getAxis, nos está devolviendo un valor entre -1 y +1 dependiendo de la tecla que estemos presionando. Entonces, si presionamos la tecla A para ir a la izquierda, obtendremos el valor de -1. Asegúrate de dar un clic en la ventana de juego de tal forma que puedas ver los valores reflejados en el gráfico. Voy a presionar la tecla A. Obtengo el valor de -1, como pudiste ver aquí, -1, y ahora si presiono cualquier tecla para ir a la derecha, por ejemplo la tecla D, obtendré el valor de +1. Si no presiono ninguna tecla, simplemente estaré obteniendo el valor de 0. Actualmente nuestra variable speed tiene el valor de 0. La velocidad en la que nos queremos mover en la dirección va a ser de 5, así que pongamos el valor de 5 por aquí, de tal forma que este nodo de multiplicación va a multiplicar el valor devuelto por el nodo input_getAxis por la velocidad. Entonces, si nos movemos a la derecha, vamos a obtener el valor de 5, 5 por 1, 5, y ahora si nos vamos a la izquierda, vamos a obtener el valor de -5. Y todos esos valores los vamos a estar almacenando en tiempo real en nuestra variable movement, ya que si recuerdas, esta variable, este nodo está conectado al event update, y update, ¿qué está haciendo? Se está ejecutando, está ocurriendo en cada frame del juego. Por lo tanto, vamos a estar conociendo el valor almacenado en este nodo en todo momento. Con todo esto ya hemos calculado el movimiento del jugador, pero todavía no lo hemos aplicado como tal. Para lograr eso necesitamos crear unos nodos más, así que continuemos. Vamos a volver a maximizar esta ventana del gráfico para poder trabajar full screen, ahí está. Y ahora para poder movernos un poco más a la derecha, ya que actualmente ya no tenemos más espacio para poner más nodos, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla central de nuestro mouse, el scroll, y movernos hacia ese lado. Por ejemplo, por acá. Y aquí es donde vamos a plasmar toda la demás lógica. Comencemos buscando por el nodo Rigid Body 2D Sec Velocity. Clic derecho en un área vacía. Seleccionamos la primera opción, esta de aquí. Vamos a colocarlo más o menos por aquí. Y ahora busquemos por otro nodo llamado Vector2 Create. Seleccionamos la segunda opción y coloquémoslo aproximadamente acá. Ahora busquemos por otro nodo, Vector2 GetY, que significa obtener el valor en Y de un vector 2. Voy a colocarlo aquí y ahora busquemos por otro nodo,
Seleccionamos la primera opción, esta de aquí, y coloquémoslo aproximadamente de este lado. Ahora por último simplemente voy a tomar a la variable de movement que tiene el movimiento del jugador y la voy a arrastrar hasta el gráfico. Ahí lo tenemos. El video ya se está alargando bastante, así que lo que voy a hacer es conectar rápidamente todo esto y lo voy a acomodar y voy a entrar en modo de reproducción para que veas que ya vamos a poder mover al jugador. Podemos hacer una selección múltiple para mover múltiples nodos a la vez, así que seleccionamos todos estos y los voy a arrastrar hacia la izquierda, aproximadamente por acá. Podemos hacer zoom in y zoom out dentro del gráfico utilizando este pequeño manejador o también con el botón central del mouse. Si por ejemplo te movieras hacia acá donde no hay ningún nodo, una forma de volver a observar los nodos colocados en el gráfico es dando clic aquí en Overview. Voy a hacer una última conexión por aquí y esto ya debería funcionar, así que voy a minimizar esta ventana y vamos a entrar al modo de play. Actualmente el valor de mi variable velocidad es de 0, por lo que no voy a poder moverme en la escena, así que démosle un valor superior a 0. Aquí en el componente de variables tenemos a la variable speed y en su valor asignemos 5. Ahí lo tenemos. Y ahora voy a dar un clic aquí en la ventana de juego y con las flechas de mi teclado me voy a mover de izquierda a derecha. En el próximo capítulo te voy a explicar cuál es el funcionamiento de los últimos nodos que hicimos en el gráfico para que pudiéramos movernos en este momento. Y por último te quiero mostrar que cuando el personaje cae de la plataforma, este va a rotar, por lo que va a verse la cámara de esta forma. Como pudiste ver, la forma de solucionar eso, voy a salir del modo de play, es simplemente ir al componente Rigid Body y aquí tiene una propiedad llamada Constraints, esta de aquí, que nos permite restringir la posición en X y en Y del jugador, además de su rotación en Z. Así que marquemos esta casilla para que ya no rote cuando se caiga la plataforma. Vamos a verlo rápidamente. Recuerda que al modificar un valor estando en el modo de play, como lo hicimos anteriormente con la variable speed, su valor va a volver a como estaba antes, es decir 0, así que volvemos a poner el valor de 5 aquí y nos movemos. Ahora sí, ya la cámara no rota, por lo que solucionamos ese problema. Vamos a dejar el valor de 5 aquí para que ya no estar poniéndolo todo el tiempo. Ahí lo tenemos. Como nuestro jugador es un prefab, tenemos que aplicar todos los cambios que hayamos hecho hasta este momento. Y así que aquí en Overrides, en sobreescritura, vamos a dar en aplicar todo. Como puedes ver aquí tenemos un resumen de todos los cambios que hemos hecho en el jugador hasta este momento. Ahí está. Otra cosa que vamos a aprender en el próximo capítulo es a modificar la dirección en la que está viendo el sprite, ya que actualmente, independientemente de si nos estamos moviendo a la izquierda o a la derecha, la dirección en la que está viendo el sprite es siempre la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es que si nos movemos a la izquierda, también queremos que el sprite gire hacia la izquierda, y si gira hacia la derecha, también esté viendo hacia la derecha. Otra cosa que también veremos es aplicar las animaciones correctas, ya que actualmente cuando el jugador está parado, la animación de caminar se sigue ejecutando. Nosotros no queremos que eso sea así, sino que cuando el jugador ya no se esté moviendo, queremos que simplemente se active la animación de estar parado. Y así para cada una de las animaciones. Más adelante también trabajaremos con la mecánica del salto y muchas cosas más. Bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Espero que estés tan emocionado como yo por seguir aprendiendo más cosas sobre Visual Scripting, Ball, tablado Razor Blade. Hasta la próxima. Si nosotros hubiéramos utilizado C# para programar todo lo que hicimos en nuestro gráfico, este sería nuestro resultado.